En este video mostraré cómo probar que un conjunto es un espacio vectorial. Vamos a trabajar con este ejemplo. Nos piden probar que R2 es un espacio vectorial con la suma que se define a continuación. Es decir, que no vamos a trabajar con la suma ordinaria. En este caso nos dicen que si tenemos dos vectores de dos dimensiones, x1, y1, y sumamos con un segundo vector x2, y2, la suma estará definida de la siguiente manera. Esto será el resultado de x1 más x2 más 5, como segunda entrada tendríamos y1 más y2 más 5. Y la multiplicación que vamos a trabajar, pues sí es la ordinaria, la que ya sabemos. Voy a escribirlo esto de otra manera, por si se les facilita visualmente. Los escribiré de esta manera. Realmente no importa la forma en que lo escriban mientras respete que estamos hablando de el espacio vectorial de dos dimensiones, es en este caso R2. Entonces tengo mi primer vector sumado al segundo vector y el resultado para la suma pues será este. Aquí es donde les comento que debemos abrir nuestra mente y de no casarnos con la suma convencional o llamada ordinaria, que nosotros sabíamos que si sumábamos dos vectores el resultado sería x1 más x2 en la primera entrada, y en la segunda entrada el resultado sería y1 más y2. En este caso no, en este caso están definidas de esta manera, entonces lo vamos a respetar y nos dice que el producto por un escalar aquí sí es el ordinario, entonces quedará de la siguiente manera. La multiplicación por un escalar ordinario, pues tenemos un escalar alfa, es decir, un número real alfa multiplicado por un vector en R2, y esto va a quedar como un vector de dos dimensiones, donde la primera entrada es alfa por x1 y la segunda entrada es alfa por y1. Recordemos el concepto de espacio vectorial. Para que un conjunto sea un espacio vectorial, necesita cumplir 10 axiomas o 10 propiedades. ¿Cuáles son estos 10 axiomas o 10 propiedades? Pues son estos que ya los habíamos enunciado en un video pasado. Entonces, si en este caso cumpliera las 10, pues podemos decir que es un espacio vectorial. Pero si hay con solo una propiedad que no cumpla, tumba la teoría y no lo podemos nombrar espacio vectorial. Entonces, si ustedes ya tienen habilidad, pues pueden ver alguna que crean que no va a cumplir y probarla. En caso de que no se cumpla, pues ya terminamos. Entonces, yo nada más por ejemplificar todas las propiedades lo vamos a hacer de una por una. Nos dice la primera propiedad, cerradura para la suma. Es decir, que si sumamos dos vectores, aquí tenemos x1, y1 más x2, y2, el resultado debe ser un vector con estas mismas características que hay en R2. Es decir, el resultado es este que ya lo teníamos definido y efectivamente es un vector con ¿cuántas entradas? Pues tiene dos entradas, quiere decir que esto sigue quedando en R2, es decir, en el espacio de números reales con dos entradas. Entonces sí cumple. Vamos a ver la segunda propiedad. Nos dice la segunda propiedad, cerradura para el producto por un escalar. Entonces si nosotros tomamos un escalar, aquí lo tenemos, y lo multiplicamos por un vector R2, el resultado, aquí está, este resultado debe quedarse en el espacio o en este conjunto que estamos tratando de probar que sea un espacio. Y efectivamente, ¿qué necesita este vector para ser de R2? Pues que sus componentes o sus entradas sean números reales. El producto de un escalar por x1, que no deja de ser un número real, pues el resultado es un real para cada una de las entradas y además tiene dos entradas. Entonces sí es un elemento o un vector de este conjunto que son los vectores con dos entradas, y cada entrada es un número real. Vamos a pasar a la siguiente propiedad. La siguiente propiedad enuncia la propiedad asociativa para la suma, es decir, vamos a tomar tres vectores A, B y C y vamos a ver que cumpla la asociativa por diferentes partes de los elementos. Es decir, tomo tres vectores, mi primer vector x1, y1, le voy a sumar x2, y2 y al resultado de esto vamos a sumarle un tercer vector. Pues vamos viendo el resultado de esta suma, pues nosotros ya la conocemos
que está definida por esta nueva suma. Y a este resultado pues nosotros realmente le vamos a sumar este tercer vector y vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí se los voy a poner por pasos. Fíjense, la suma está definida de la siguiente manera. Tienes dos vectores, aquí te dice suma la primera entrada del primer vector más la primera entrada del segundo vector y a eso súmale 5. Ok, pues vamos a hacer eso. Quiere decir que el resultado sería, tomo la primera entrada del primer vector y le sumo la siguiente entrada, es decir, la primera entrada del siguiente vector, pero la suma nos dice, está definida de esta manera, tomas la primera entrada del segundo, ya lo hicimos, y súmale 5, ok, sumamos más 5. Y si se fijan, en la segunda entrada nos quedaría exactamente igual, pero con las segundas en. De manera que tenemos nuestro vector resultante ya de sumar tres vectores diferentes. Ya lo único que nosotros podríamos hacer pues sería reducir estos términos y sumar aquellos términos que son semejantes, es decir, x1, x2 y x3 no los podemos sumar, pero el 5 y el 5 con 5 sí los podemos sumar. Es decir, que aquí el resultado nos quedaría 5 más 5, por aquí nos queda más 10. De igual manera en la segunda entrada. Y ese sería nuestro resultado. Ahora, aquí no hemos terminado de probar la propiedad número 3, ya que si ustedes observan, solamente hemos sumado la primer parte de la ecuación. Entonces voy a probar que este resultado que nos ha dado del primer miembro de la ecuación es exactamente igual a que si yo sumo como se muestra en el segundo miembro, es decir, tomo un elemento, el primero, x1, y1, y lo voy a sumar con el resultado que me dé de haber sumado los dos últimos vectores. Esto sería, tomo tres vectores, x1, y1, x2, y2, x3, y3, pero ahora sumo primero los dos últimos. Bueno, entonces el resultado sería el primer vector, no hago nada, queda aquí exactamente igual, x1, y1, más, y el resultado de sumar estos dos sería la primera entrada, más la primera entrada del segundo vector, más 5, así está definida la suma, y lo mismo pasa para la segunda entrada. Ahora sí, a este resultado pues vamos a sumarle el vector x1, y1. Bueno, entonces sumamos primera entrada, sería x1 más x2 más x3 más 5 más 5. ¿Por qué? Pues por la definición de la suma, que nos implica sumar este 5 extra. Entonces tendríamos esta que es la primera entrada y la segunda entrada que sería y1 más y2 más y3 más 5 más 5 por la definición de la suma. Y ahora pues resta nada más lo mismo, sumamos esos términos que son semejantes, 5 más 5 los podemos sumar y nos quedaría, si ustedes se fijan, exactamente igual que el mismo resultado anterior, x1, x2, x3 más 10. Ahora aquí la pregunta sería, efectivamente estos elementos ¿son iguales o no? Bueno, en este caso pues si ustedes se fijan son exactamente los mismos vectores, entonces sí se cumple la propiedad y esta sería la manera de mostrar o de probar la propiedad número 3. Vamos con la propiedad 4. Bueno, la propiedad 4 dice lo siguiente, es conmutativa para la suma, es decir que si tú sumas u más b es lo mismo que sumarlos en diferente orden, primero b más u. Entonces nosotros tomamos dos elementos, aquí tienen x1, y1, x2, y2, lo sumamos y nos da esto, lo tenemos desde la definición, y vamos a ver qué pasa si nosotros lo sumamos en el otro orden, es decir, primero x2, y2 más x1, y1. Entonces, ahora sumamos ahora x2, y2 más x1, y1, el resultado, si se fijan, pues solamente nos va a quedar cambiado el orden aquí de x2 más x1 más 5, pero recuerden que esta operación, aquí esta que estoy señalando, x2 más x1 más 5, ya se trata de números reales,
no los conocemos, estas variables, pero son números reales. Y recuerden que en los números reales no importa si tú sumas primero 5 más 2, que son 7, o al revés, 2 más 5, que son 7. Entonces es lo mismo que estamos aplicando aquí. Esto es exactamente lo mismo y por lo tanto pues se cumple la propiedad 4. Aquí si nosotros vemos este resultado de haberlo sumado en el primer orden es exactamente igual que haberlo sumado al revés. Bueno, pasamos a la propiedad 5. Bueno, pasamos a la propiedad 5 que nos dice que debe de existir un elemento. A este elemento le llamamos neutro o elemento 0, que debe de cumplir que al momento de sumar este vector o este elemento nulo, al sumarlo con uno de los vectores nos debe regresar exactamente el mismo vector. Entonces vamos a ver qué pasa con esta propiedad. Esta propiedad sí quiero decirles que es muy interesante porque nuestra mente está acostumbrada a decir que si un elemento es neutro o nulo para la suma, siempre visualizamos el 0, ¿no? Porque es lo que estamos acostumbrados a trabajar con los números reales. Si uno dice en los números reales el 0, pues es ese. Ese es el número neutro y el que se lo suma a cualquier vector me lo deja igual. Bueno, vamos a ver si podemos proponer un vector diferente en esto. Aquí, repito, nosotros vamos a proponer un elemento o un vector nulo, 0. Primero voy a decir, mi vector 0 tiene que tener la forma de este conjunto, es decir, de este, todavía no es espacio, o si es, pero todavía no lo probamos, no lo puedo decir que es espacio. Entonces estoy hablando del conjunto de los vectores R2. En R2, entonces necesito que tenga dos entradas, aquí está. Y ahora, ¿qué elementos vamos a poner en cada una de las entradas? Aquí lo interesante pues es que yo deseo, y fíjense, me voy a ir por lo que necesito o deseo. Yo deseo que al sumar este vector 0 más uno de los elementos, otro de los vectores, mi resultado me quede exactamente el mismo vector. Entonces yo por definición sé que la suma de estos dos vectores me implica lo siguiente. Voy a sumar este x1 más la primera entrada de este vector y además le voy a sumar 5. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué elemento debe de ir aquí en donde puse simbólicamente un 0 para que realmente esta suma de estos tres elementos me regrese exactamente mi elemento x1? Y bueno, en este caso es fácil visualizarlo, que aquí el elemento realmente que yo debo de poner pues no es un 0, sino un 5 negativo. Miren, si yo sumo el elemento x1 más una entrada que tenga aquí, que yo estoy proponiendo que sea menos 5, al sumarlo con 5 de la definición de la suma, pues se van a anular. Entonces aquí mi elemento neutro sería el de entradas con menos 5, menos 5. Quiere decir que de esta manera nosotros este resultado tendríamos que 5 menos 5 pues se anula y nos queda el vector original. Ya si ustedes quieren verlo estrictamente en el orden de los vectores, pues podemos escribirlo. Yo escribiría, por seguir el orden, mi vector nulo, que sería menos 5, menos 5, y x1, y1. Al sumarlos, sumo la primera entrada, que sería menos 5, aquí lo tengo, más la primera entrada del segundo vector x1, y por definición le sumo un 5. Lo mismo pasa con la segunda entrada, y de manera que puedo sumar estos elementos semejantes, 5 menos 5 quedaría 0, y me da el vector original. Quiere decir que sí existe un elemento neutro, y está determinado por menos 5, menos 5. Pasamos a la siguiente propiedad. La propiedad 9 nos enuncia que para todo elemento del conjunto debe existir un elemento inverso aditivo, de tal manera que al sumarlos nos regrese el vector 0 de este conjunto. Entonces vamos a ver cómo probar esto y de manera general. Ahora sí que de manera general es lo más complicado que tenemos que hacer en este caso. Bueno, ¿cómo voy a partir? Voy a partir de que necesito un menos u, en caso de que mi elemento sea mu, es decir, un elemento inverso, que va a estar formado por un vector porque estamos hablando de R2 y además tiene dos entradas. De manera que cuando yo sume x1, y1,
más las componentes de su inverso. Voy a tomar las componentes para ver qué valor o qué forma tienen estas componentes. Yo sé que por la definición de suma nos va a generar x1 más a más 5 y en la segunda entrada y1 más b más 5, pero ¿qué es lo que deseo? Si se fijan, yo deseo que esto me dé el vector nulo o el vector neutro, pero pues ¿quién es el vector neutro? Nosotros propusimos en la propiedad anterior que el vector que cumple esta característica es el vector que está formado, aquí sí está completamente definido, está formado por el menos 5, menos 5. Entonces eso es lo que vamos a... Entonces lo que realmente estoy diciendo es que voy a tomar esta parte de la igualdad, x1 más a más 5, que es esta parte o este vector, debe ser igual a menos 5 menos 5. ¿Qué tengo aquí? Pues realmente para que dos vectores de R2 sean iguales, yo necesito que la primera entrada de este vector, que esta primera entrada, pues sea exactamente igual con la primera entrada del segundo vector. Entonces aquí realmente lo que tenemos es que se está generando pues un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, aunque realmente yo nada más necesito saber el valor de A y de B. Entonces vamos a proceder. Entonces realmente tenemos, como mencionaba, estas dos ecuaciones, x1 más a más 5, que es la primera entrada de mi primer vector, que sea igual a menos 5, la primera entrada del vector al que está igualado, y lo mismo para las segundas entradas de ambos vectores. Esto quiere decir que si ustedes despejan, pues el valor de A, aquí es lo que yo quiero saber, cuánto vale A, es decir, la primera entrada de ese vector, inverso aditivo. Entonces el valor de A sería, despejamos, nos quedaría menos 5, este 5 pasa restando y tendríamos menos 5 y x1 que está sumando pues también lo pasamos restando, de manera que A es igual a menos 10 menos x1, o que es lo mismo poner x1 negativo menos 10. Y lo mismo pasaría con B, podemos despejar B. Bueno, aquí lo tenemos, B sería igual a menos y1, al despejar nos quedaría menos y1 y este 5 también pasa restando y nos quedaría menos 10. Entonces ya tenemos cuál es la forma del vector y pues está diseñado así, tiene que funcionar. De manera que nosotros proponemos, aquí recuerden que esto nada más es simbología, el menos vector x1 y1, es decir, su inverso aditivo, tendría esta forma. De manera que si yo sumo un vector x1 y1 más su inverso aditivo, que aquí está, es el que estoy llamando menos x1 y1, pues nos debería de dar el 0 o el elemento neutro de este conjunto. Vamos a ver qué nos resulta. Aquí simplemente sustituyo, x1 y 1 lo dejo igual y aquí sustituyo el valor o la forma que tiene nuestro vector inverso. Recordamos que al sumar nos quedaría x1, que es la primera entrada del primer vector, aquí la tenemos, más la primera entrada del segundo vector, que en este caso es menos x1 menos 10, aquí lo tenemos, menos x1 menos 10, y por definición de suma para este conjunto le vamos a sumar más 5. Aquí ya el último paso, y para concluir, nada más resta pues sumar estos términos semejantes. Nosotros podemos sumar menos 10 más 5 y x1 menos x1. x1 se anula, es 0, y menos 10 más 5 nos queda menos 5. Y en la segunda entrada pues nos queda exactamente lo mismo. ¿A qué llegamos? Pues llegamos a que el resultado nos dio el valor o la forma que tiene nuestro vector neutro, nuestro vector nulo para la suma. Entonces sí se cumple la propiedad número 6. Yo les voy a decir que una de las propiedades que normalmente no se cumple es esta, la 6. La 5 también es una muy común que no se cumpla, pero en este caso pues vamos por buen camino, se están cumpliendo.
Para la propiedad número 7 nosotros tenemos que demostrar que se cumple la propiedad distributiva para la suma, es decir, que si nosotros multiplicamos un escalar por la suma de dos vectores, el resultado será lo mismo que multiplicar el escalar por un vector, por el primero, y sumarle el producto del escalar por el segundo vector. Vamos a hacerlo de la misma manera que hemos estado trabajando. Multiplicamos el vector por el resultado de la suma, aquí lo tenemos, el vector alfa por la suma de estos dos vectores. Ya sabemos que el resultado es x1 más x2 más 5, y igual para la segunda entrada, por el escalar alfa. Esto nosotros ya sabemos que el producto es el ordinario, entonces sería alfa por la primera entrada, y nos quedaría esto, lo estoy dejando indicado, y alfa por la segunda entrada, que sería esta parte. Entonces aquí ya está indicado. Nosotros ahora sí tenemos operaciones con números reales, pues aplicamos distributiva. En los números reales sí se cumple, sería alfa por x1 más alfa por x2 más 5 por alfa, y lo mismo para la segunda entrada. Y ahora vamos a trabajar con el segundo miembro de la igualdad. Es decir, yo quiero multiplicar primero alfa por el primer vector, aquí tenemos alfa por el primer vector, más alfa por el segundo vector, que sería esta parte, alfa por el segundo vector, y ahora sí nosotros multiplicamos, sabemos que es el producto escalar ordinario, y nos quedaría de la siguiente manera. Realizamos el producto por escalar, entonces nos quedaría el primer vector como alfa por x1 y alfa por y1, y de la misma manera para el segundo vector, alfa por x2, alfa por y2, y sumamos estos dos vectores como está definida la suma. La suma nos dice, hay que sumar la primera entrada con la primera entrada de cada vector, en este caso alfa x1, aquí tenemos, más alfa x2, aquí lo tenemos, y a eso le vamos a sumar un 5, entonces aquí queda más 5, y lo mismo pasa para la segunda entrada. Entonces aquí la pregunta es, ¿son iguales estos resultados? Es decir, este resultado que obtuve con el primero del primer miembro, y si ustedes se fijan, pues esta parte aquí nos quedaba 5 por alfa, y aquí no nos queda ese factor 5 alfa, nos queda solamente más 5. Entonces aquí está la prueba de que no son iguales. Pues sí, sorpresa. Y les decía, con una propiedad que no cumpla, pues deja de ser un espacio vectorial. Bueno, entonces con esto se prueba que el producto de alfa por la suma de dos vectores no cumple la propiedad distributiva, es decir, es diferente que multiplicar alfa por el primer vector más alfa por el segundo vector. Con esto nosotros podemos concluir que R2 no es un espacio vectorial con la suma que se define. Y bueno, hasta aquí dejamos este video. Sería este el primer ejemplo de un conjunto que no es un espacio vectorial.